Esta es una imagen del agujero negro en el centro de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A estrella. El agujero negro no emite luz en sí mismo, así que lo que vemos es el plasma caliente girando a su alrededor. Esta es tan solo la segunda imagen de un agujero negro que existe. Fue tomada por la colaboración del telescopio Event Horizon, la misma gente que nos trajo esta imagen del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87. Su plan original era tomar la primera imagen de Sagitario A estrella, ya que está en nuestra galaxia y a 2000 veces menos distancia que M87 estrella. Pero también es más de 1000 veces más pequeño, por eso desde la Tierra parece apenas más grande que M87 estrella. Y hay un gran número de obstáculos para observarlo. Primero, hay mucho polvo y gas entre nosotros y el centro de nuestra galaxia, por lo que no puedes observarlo con luz visible. En este video del Observatorio Europeo del Sur, avanzamos con el zoom hacia el núcleo de la galaxia. Al acercarnos más y más, en cierto punto precisamos cambiar la visión a luz infrarroja, que penetra mejor entre los detritos y nos permite verlo desde la Tierra. En las últimas 3 décadas, hemos podido ver de cerca el corazón de la Vía Láctea y ser testigos de algo asombroso. Una colección de estrellas moviéndose en todo tipo de órbitas excéntricas. Se mueven muy rápido. Una de las estrellas fue observada moviéndose a 24 millones de metros por segundo. Eso es el 8% de la velocidad de la luz. Todas estas estrellas parecen orbitar alrededor de algo increíblemente masivo y compacto. Pero este objeto no brilla con fuerza como una estrella. Si miras atentamente puedes verlo titilar de vez en cuando. Esto es lo que creemos que es un agujero negro supermasivo. Por el movimiento de las estrellas a su alrededor, podemos inferir que la masa del agujero negro es de algo así como 4 millones de veces la del Sol, pero toda acumulada en un pequeño punto, la singularidad. Nada de lo que entre, incluso la luz dentro del radio Schwarzschild de ese punto, puede escapar y es absorbido por la singularidad. Para que nosotros veamos alguna radiación del agujero negro, debe venir de fuera de ese radio, usualmente de plasma supercaliente que está siendo atraído. Para su tamaño, Sagitario A estrella no consume mucha materia. Está inusualmente oscuro y tranquilo. El agujero negro supermasivo en el centro de M87, en contraste, es mucho más activo absorbiendo materia de su disco de acrecimiento. Además, al ser más de 1000 veces más grande, le lleva 1000 veces más tiempo a los objetos orbitarlo. Eso significa que desde la Tierra, su apariencia es más consistente que la de Sagitario A estrella a través del tiempo, donde las cosas pueden cambiar en cuestión de minutos. Estas visualizaciones son de Luciano Rezzolla y sus colegas de la Universidad Goethe de Frankfurt. Pero el mayor desafío a la hora de tomar una imagen de alguno de los agujeros negros supermasivos es que estos objetos son tan compactos y están tan lejos de la Tierra que en el cielo parecen muy, muy pequeños. Para tener una idea de cuán pequeños, considera todo el cielo y divídelo en 180 grados. La galaxia Andrómeda ocupa 3 grados. Luego divide 1 grado en 60 minutos de arco y 1 minuto de arco en 60 segundos de arco. Y aún hay más. Divide 1 segundo de arco por 100, luego por 100 nuevamente y por 100 una vez más. Este es el tamaño de los agujeros negros en el cielo. Es equivalente a tomar una fotografía de una dona en la luna. No hay un telescopio óptico en la Tierra que pueda producir una imagen como esta. Así que en este video quiero responder 2 preguntas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y qué es lo que en verdad estamos viendo? Comencemos con cómo tomaron estas imágenes de agujeros negros. Lo primero que debemos saber es que no se hicieron con luz visible. Se tomaron usando ondas de radio de longitud de 1,3 milímetros. Todas las observaciones fueron tomadas por radiotelescopios, que básicamente lucen como enormes platos satelitales. Cuando una fuente emite ondas de radio, estas viajan radialmente en todas direcciones. Pero la Tierra está tan lejos que para cuando llegan al planeta, los frentes de onda son casi completamente planos y paralelos. Esto se conoce como onda plana. Los radiotelescopios escanean de un lado a otro el cielo. Al ser apuntado directamente a una fuente de radio, produce un punto brillante, porque todas las ondas de radio viajan la misma distancia, rebotan en el plato y son recibidas al mismo tiempo. Están en fase.
Es decir, las crestas se alinean con crestas y los valles con valles. Interfieren constructivamente. Al moverse el telescopio más allá de la fuente, algunas de las ondas de radio ahora viajan más lejos que otras. Y así se encuentran desfasadas, interfieren destructivamente y la intensidad de la señal cae a cero. Para lograr una imagen nítida, quieres que este pico sea lo más empinado posible para que el telescopio produzca su intensidad más alta solo al ser apuntado directamente a la fuente y luego caiga velozmente cuando el plato se mueva apenas en cualquier dirección. Hay dos maneras de lograr esto. Una es observar las ondas de radio de frecuencia más alta. Así, cualquier mínimo movimiento del telescopio representa una fracción mayor del largo de onda. Esto causa que la interferencia destructiva ocurra antes. La otra manera es aumentar el diámetro del telescopio. Esto aumenta la diferencia en el largo del camino entre las ondas de radio de ambos lados del telescopio para un ajuste angular dado. ¿Qué tan angostamente un telescopio puede identificar la fuente de ondas de radio es definido como su resolución angular? Puedes pensarlo como el tamaño del área del cielo al cual el telescopio es sensible. Es proporcional a la longitud de onda e inversamente proporcional al diámetro del telescopio. El desafío al tomar una imagen de un agujero negro es que estás intentando ver la estructura en un área muy pequeña del cielo. Imagina escanear con un radiotelescopio el centro de un agujero negro. Querrías ver el punto brillante cuando el telescopio pase por el borde izquierdo, luego un punto oscuro y luego otro punto brillante en el borde derecho. El problema es que para cada radiotelescopio en la Tierra, la resolución angular es muy amplia. Entonces, al pasar por el agujero negro, aún recibiría ondas de radio del lado izquierdo cuando comienza a recibirlas del lado derecho. La resolución no es suficientemente alta para ver si hay una estructura de anillo ahí, lo que esperaríamos de un agujero negro y no una mancha. Observar ondas de radio más cortas no es una opción, porque esa luz está bloqueada por la atmósfera o por la materia alrededor del agujero negro. Así que, si quieres mejorar la resolución, lo único que puedes hacer es aumentar el diámetro de ese gran telescopio. Pero si en verdad haces el cálculo, encontrarás que el telescopio que necesitarías debería ser del tamaño de la Tierra para poder ver el anillo de un agujero negro. Algo obviamente imposible. Aún así, hay algo que se puede hacer que es casi igual de efectivo. No necesitas un plato completo del tamaño de la Tierra, tan solo pedazos. Radiotelescopios individuales separados por distancias de hasta el diámetro de la Tierra. Mientras puedas combinar bien las señales de todos estos telescopios distantes, obtendrás las interferencias constructivas y destructivas requeridas para lograr la misma resolución angular que con uno del tamaño de la Tierra. Esta técnica se llama interferometría de muy larga base. Por eso el telescopio Event Horizon no es solo un telescopio, sino una red global de observatorios de radio. Todos estos telescopios observan a Sagitario A estrella al mismo tiempo. A diferencia de un solo telescopio, no puedes hacer rebotar las ondas de radio en un receptor central y sumarlas en tiempo real. En cambio, cada telescopio registra la señal en su locación a exactamente el mismo tiempo con margen de femtosegundos. Se generan petabytes de datos, pero esos datos deben combinarse y la forma más veloz de hacerlo era cargándolos a mano como equipaje y viajar a locaciones centrales. Piensa en los datos que tenemos. Señales eléctricas y medidas de tiempo precisas de un número de radiotelescopios alrededor del mundo. Pero ninguno de esos telescopios tiene resolución angular suficiente para ver el anillo del agujero negro. Entonces, ¿cómo combinas los datos y obtienes mayor nitidez que todos ellos agrupados? Bueno, hay información adicional en las distancias relativas entre los telescopios y en la demora temporal entre cuando un frente de onda llega a un telescopio relativo a los demás. Imagina combinar las señales de dos telescopios distantes. Digamos que ambos recibieron la misma onda al mismo tiempo porque esas ondas llegaban en fase. La fuente entonces debe ubicarse exactamente entre ellos. Las ondas de radio habrán viajado la misma distancia hasta cada telescopio para llegar al mismo tiempo. Excepto que, con solo dos telescopios, eso lo reduce a tan solo una línea en el cielo que es equidistante a ambos. La fuente puede estar en cualquier parte de esa línea. Y es aún peor. Es posible que la fuente esté exactamente una longitud de onda más cerca de uno de los telescopios y que de esa forma las ondas de radio aún lleguen en fase.
O la diferencia puede ser 2 o 3 o 4 ondas de radio. ¿Entiendes el punto? Así es que de un par de telescopios, la información obtenida sobre la fuente es en verdad una serie de secciones brillantes y oscuras. Los telescopios que están cerca entre sí producen secciones anchas, mientras que los que están lejos producen secciones angostas. Así que para lograr una imagen necesitas pares de telescopios en todas orientaciones diferentes y a distintas distancias entre sí. Cada par produce un patrón de interferencia diferente. Y luego, al combinar todos los patrones, obtenemos una imagen del agujero negro que los creó. Pero ahora que tenemos esta imagen, ¿qué es exactamente lo que nos muestra? Bien, así es como lo expliqué cuando la primera imagen de un agujero negro se presentó. Entonces, aquí está mi modelo de agujero negro de ciencia. Esta esfera representa el horizonte de eventos. Una vez que estás ahí dentro, no hay salida, ni siquiera para la luz. El radio del evento de horizontes es llamado radio de Schwarzschild. Y si mirásemos un agujero negro sin nada a su alrededor, no seríamos capaces de obtener una imagen como esta porque absorbería toda la radiación electromagnética que caiga en él. Pero el agujero negro que ellos miran tiene materia a su alrededor en un disco de acrecimiento. En este disco de acrecimiento hay polvo y gas moviéndose de forma muy caótica. Es increíblemente caliente. Hablamos de millones de grados y se mueve muy velozmente, una fracción significativa de la velocidad de la luz. Y es de esta materia que el agujero negro se alimenta y se vuelve más y más grande con el tiempo. Pero podrás notar que el disco de crecimiento no se extiende hasta horizonte de eventos. ¿Y por qué? Bien, porque hay una órbita circular estable interior. Y para la materia alrededor de un agujero negro sin rotación, esa órbita está a 3 radios Schwarzschild. Es muy posible que el agujero negro en el centro de nuestra galaxia sí tenga rotación, pero para simplificar, consideremos los casos sin rotación. Puedes ver mi video sobre agujeros negros en rotación si quieres saber más sobre ello. Esta es la órbita interior a la materia que gira alrededor de un agujero negro. Si la materia ingresa a ella, rápidamente llega al centro del agujero negro y jamás oiremos de ella de nuevo. Pero hay algo que puede orbitar más cerca del agujero negro, y es la luz. Como la luz no tiene masa, es capaz de orbitar a 1,5 radios Schwarzschild. Aquí la represento con un aro, pero puede hallarse en cualquier orientación. Es una esfera de órbitas de fotones. Y si estuvieras ahí, aunque obviamente no puedes, pero si estuvieras ahí, podrías ver delante y ver la parte de atrás de tu cabeza, porque los fotones darían la vuelta y completarían la órbita. La esfera de fotones es una órbita inestable, es decir, eventualmente los fotones tendrán que ir en espiral a la singularidad o ir en espiral hacia afuera y hacia el infinito. La pregunta que quiero responder es ¿qué es esta, digamos, sombra en la imagen y a qué corresponde en el diagrama que tenemos aquí y lo que en verdad gira alrededor del agujero negro? ¿Es el horizonte de eventos lo que vemos o es la esfera de fotones, la órbita circular estable interior? Bueno, es algo complicado. La razón es que este agujero negro deforma el espacio-tiempo a su alrededor, lo que cambia el rumbo de los rayos de luz. No van en línea recta como solemos imaginar que hacen. Bueno, sí van recto, pero el espacio-tiempo es curvo, así que van en curva. La mejor manera de imaginarlo quizás es con rayos de luz paralelos que vienen del observador y llegan a esta geometría que represento aquí. Claro que si los rayos de luz paralelos cruzan el horizonte de eventos, nunca más los veremos. Se han ido, es una región oscura. Pero si un rayo de luz pasa justo por encima del horizonte de eventos, también se curvará y acabará cruzando ese horizonte. Acaba en el agujero negro. Incluso un rayo de luz que pasa a la distancia de la esfera de fotones acabará curvándose hacia el agujero negro y también hacia el horizonte de eventos. Por eso, para obtener un rayo paralelo que no acabe en el agujero negro, lo que tendrías que hacer es alejarte a 2,6 radios de distancia. Si un rayo de luz pasa a 2,6 radios Schwarzschild, rozará la esfera de fotones lo más cerca posible y se alejará hacia el infinito. Así, la sombra resultante que obtenemos se ve de esta forma.
es 2,6 veces más grande que el horizonte de eventos. ¿Qué es lo que realmente vemos aquí? ¿Qué es esta sombra? Bien, en su centro se encuentra el horizonte de eventos. Se mapea muy limpiamente en el centro de la sombra. Pero si lo piensas, los rayos de luz que van por encima o debajo también acaban cruzando el horizonte de eventos en la parte de atrás. Por eso lo que tenemos es toda la parte posterior del horizonte de eventos mapeada en un anillo en esta sombra. Viendo el agujero negro desde nuestro punto en el espacio, en verdad lo que vemos es la totalidad de su horizonte de eventos. Quizás es algo tonto hablar de poder verlo, porque es totalmente negro, pero es ahí donde los puntos mapearían esta sombra. Y es más extraño aún, ¿cómo la luz puede llegar y dar la vuelta por detrás y, digamos, ser absorbida en el frente? Obtienes otra imagen de todo el horizonte de eventos a su lado en otro anillo. Y luego otra, y básicamente obtienes infinitas imágenes del horizonte de eventos al acercarte al borde de la sombra. Bien, ¿qué es esa primera luz que podemos ver? Esos rayos de luz que llegan al ángulo justo para rozar la esfera de fotones y acabar en nuestros telescopios y que podemos verlos. Y producen una sombra que es 2,6 veces el tamaño del horizonte de eventos. Esto es básicamente lo que veríamos si estuviéramos mirando perpendicularmente al disco de acrecimiento, pero posiblemente estaremos mirando a algún tipo de ángulo distinto al disco de acrecimiento. Podríamos incluso verlo a este ángulo del eje. ¿Y en ese caso, vemos esta sombra del agujero negro? Quizás pienses que no. Pero la verdad es que por cómo el agujero negro deforma el espacio-tiempo y curva rayos de luz, veríamos el lado posterior del disco de acrecimiento. Eso sucede porque los rayos de luz expedidos por el disco de acrecimiento se curvan por encima y acaban llegando a nuestros telescopios. Así que lo que terminamos viendo es algo que se ve como esto. De igual forma, la luz debajo del disco de acrecimiento se curva por debajo del agujero negro y nos llega de esta manera. Y así es como obtenemos una imagen que se ve como el agujero negro interestelar. Y se vuelve incluso más loco que esto, porque la luz de la parte superior del disco de acrecimiento puede ir por detrás del agujero negro, rozar la esfera de fotones y reaparecer por debajo, produciendo un anillo muy fino debajo de la sombra. Igual pasa con la luz de la parte inferior del disco en el frente. Puede ir por debajo y por detrás y reaparecer aquí, y por eso vemos este anillo de luz aquí. Esto es lo que veríamos si estuviéramos muy cerca del agujero negro, algo que se ve espectacular. Otro efecto muy importante a considerar es que la materia en este disco de acrecimiento se mueve muy rápido, casi a velocidad de la luz. Si viene hacia nosotros, se verá mucho más brillante que si se aleja. Eso se llama emisión relativista o emisión Doppler. Por esto, un lado del disco de acrecimiento se verá mucho más brillante que el otro, y por eso veremos un punto brillante en la imagen. Espero que esto les dé una idea de qué es lo que realmente vemos en una imagen de un agujero negro.